Restablecimiento de relaciones México-España, 40 años. En una postura de lealtad hacia la República Española, México rompió relaciones diplomáticas con España a raíz del golpe de Estado del general Francisco Franco, que condujo a la Guerra Civil de 1936. A 40 años de que los cancilleres Santiago Roel y Marcelino Oreja acordaran reanudar relaciones oficiales el 18 de marzo de 1977, poco después de la muerte del dictador, investigadores del Colegio de México reflexionan sobre los impactos de ese reencuentro y sobre las formas que han tomado los vínculos entre dos naciones, cuya historia fue compartida durante los 3 siglos que duró el virreinato, pero que tuvieron la ocasión de reconocerse de nuevo sobre las bases que corresponden a 2 repúblicas soberanas. Bueno, estamos esta tarde con Lorenzo Meyer, destacado politólogo e historiador de México, aquí en las instalaciones de la Biblioteca del Colegio de México, para comentar la evolución política de México y España a 40 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas en 1977, hace 40 años. Bueno, en ese momento Franco había muerto. Y se iniciaba algo que luego se conoció como la transición, la transición hacia la democracia, de una dictadura de 40 años a un régimen que no se sabía qué iba a ser. Pero en realidad empezó a funcionar desde bastante pronto. Se convocó a Congreso Constituyente, se hizo una constitución en 1978, después de que se había firmado el famoso Pacto de la Moncloa, por el cual los distintos actores políticos y económicos se pusieron bastante de acuerdo. El actor clave en realidad fue el Partido Comunista, que se retiró, habiendo sido el principal opositor al régimen de Franco. No quería impedir la transición y se retira. Y a partir de ahí empieza un proceso de reformas, reforma política, reforma fiscal. Inclusive empezó a hablarse de las autonomías, se empezó a ratificar y luego se entró a la Unión Europea en los años 80. Y eso se ha conocido como la transición española. Se considera dentro de la ciencia política, yo creo, como una de los modelos de transición exitosa. Ahora la pregunta para Lorenzo es, en función de eso, ¿qué podemos decir de México? ¿Se logró una transición política en los últimos 40 años? Hay muchas cosas que se pueden decir, pero quizá conviene empezar por una diferencia. En España el sistema autoritario era el sistema formal, tenía una legalidad autoritaria. Franco era caudillo de España por la gracia de Dios. En México formalmente no había autoritarismo, había una democracia. Entonces, ¿por qué vamos a transitar hacia la democracia si ya la teníamos? La Constitución de 1917 nos dice que es una república federal democrática. La Constitución de 1857 nos decía que ya desde el siglo XIX México era democrático, pero era falso. Ni en el siglo XIX ni en el siglo XX México era democrático y no sabemos todavía si lo es. Entonces son 2 autoritarismos en el fondo muy similares. Quizá uno inclinado hacia la izquierda, el mexicano, por la Revolución Mexicana, y el otro inclinado hacia la derecha, los 2 producto de la violencia, que los 2 autoritarismos nacen de esa violencia. En España, con la muerte del caudillo, se abre la posibilidad clara de la transición porque se abren las puertas hacia una nueva formalidad.
nosotros no sabemos si ya transitamos. Una parte de México dice que sí, que desde luego se transitó. Se transitó, pues, fundamentalmente en los 1990s, cuando aquí el punto clave es que el Partido Revolucionario Institucional, el equivalente al franquismo, es decir, un solo partido, empezó a aceptar la presencia de otras fuerzas, en particular unas elecciones en Baja California, que aceptaron los priistas que hubiera un gobernador no priista. Pero no había empezado en 1988. Se puede decir que hubo un atisbo de transición con esas elecciones. Atisbo sí, pero las elecciones quedaron, digamos, marcadas por la sospecha del fraude. En España no hay fraude electoral. Ahí las elecciones se convocaron y se llevaron a efecto. En México ese pudo haber sido el momento. El partido en el poder se divide como una célula, se dividen en dos, son ya dos entes distintos y compiten. El neocardenismo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas encabeza esta partición del PRI, al que se le añaden otras fuerzas básicamente de izquierda, pero no se acepta la legalidad de esas elecciones. En una democracia normal, el que pierde reconoce que ha perdido, y eso legitima todo el proceso. En México no, entonces no se legitimó el proceso. Yo escuché en esa época, y de boca de un profesor de esta institución, que era asesor político, del secretario de Gobernación, que era Manuel Bartel, que el día, creo que fue la noche del miércoles, los resultados no venían bien para el PRI, y que se reunieron en Bucareli para ver qué iba a ocurrir. Y esta persona dijo que entonces alguien dijo, si Cuauhtémoc Cárdenas va al Zócalo el viernes y anuncia que ha ganado las elecciones, eso puede ser el inicio de una guerra civil, como en España. Y por lo tanto, al día siguiente el sistema se cayó, si no me equivoco. Sí, y Cuauhtémoc Cárdenas decidió no convocar a esa movilización. Creyó que lo más adecuado, lo prudente, era no revivir las violencias del pasado, y menos en un México en donde todavía la Guerra Fría estaba vigente. Así que una chispa que lanzara a la mezcla de descontentos que había en México, la violencia, también tendría una respuesta norteamericana, o al menos eso se temía. Así que Cuauhtémoc se replegó, pero ya no fue el sistema el mismo a partir de entonces. Sin embargo, todo se hizo muy complicado, entre otras cosas, porque quien formalmente gana las elecciones en el 88, viendo la debilidad del sistema, decide hacer un cambio. Los soviéticos hablaban de perestroika y glasnost. Sí. Decide irse por la perestroika mexicana, pero sin el glasnost. Cambiar la naturaleza de la economía, pedirle a Estados Unidos que aceptara a México en un tratado trilateral de libre comercio que haría que la economía mexicana se uniera a la norteamericana, pero claro, en un grado de dependencia enorme, pero que no cambiara el régimen. Es más, esa idea de usar el factor americano para no cambiar es contraria a lo que pasó en España. En España, Europa le pidió a España, como era lo lógico: ustedes no pueden ser parte de nuestro gran proyecto económico si siguen con ese régimen. Así que por su propio bien,
por su bien económico, por su interés económico, cambien. En cambio, en nuestro caso, casi nos dijeron, para que no cambien, les vamos a ofrecer una transformación económica. Todavía no en plan transición, pero me parece que la otra fecha clave es el 2000. Sí. O sea, en el momento que Fox es electo presidente, había elecciones más competidas y al entrar hubo muchas esperanzas, ¿no? Para evitar a la izquierda, se acepta a Fox, al PAN y a la derecha. Para neutralizar a quien dio el primer gran golpe a ese búnker autoritario priista, fue la izquierda. Bueno, en España lo hizo el Partido Comunista, los socialistas. Aquí también. Pero cuando se empezaron a ver resquebrajaduras en el búnker, entonces se maniobró de tal manera que el PRI se flexibilizó frente a la derecha para seguir siendo duro frente a la izquierda. Y se abrió al triunfo en el año 2000 de Vicente Fox. Me parece que había dos temas claves ahí que marcarían la diferencia entre hacer la transición o no hacerla, por lo menos en este plano, estos dos. Uno, que había que demostrar que se llevaba gente a la cárcel, del PRI, exfuncionarios, que el PRI ya tenía una costumbre de eso, pero aquí era una cuestión de que el PAN llevara a la cárcel a gente del... Y el otro era la reforma fiscal. En España se hizo una reforma fiscal después del Pacto de Moncloa, y eso le dio fuerza al Estado y a la transición en general. Sí. ¿No? Y aquí ninguna de las dos cosas se dio. Se prometió pues ir contra los peces grandes y terminó con que no hubo, voy a usar un término muy común en México, no hubo ni charales. Pero para el 2003-2004 se vio que la izquierda derrotada por las malas vías en 1988 estaba de regreso y que podía llegar al poder en el 2006. Esta vez ya no bajo Cuauhtémoc Cárdenas, sino bajo Andrés Manuel López Obrador. Y eso solidificó la unión entre el PAN, el nuevo PAN, los neopanistas, porque Fox no era panista de abolengo, y el PRI. Una relación que se vio cada vez más funcional para ambos. Se abriría el sistema, pero se abriría más hacia la derecha. Se consolidaría y relegarían otra vez a la izquierda. De nuevo, eso no pasa en España. En España está la idea central de que el juego es limpio. Y si gana el Partido Socialista, pues gana. Bueno, el 2006 fue el año fundamental donde se muestra esto que estás mencionando. O sea, una manipulación y de manera tan turbia que nunca se supo qué pasó. Pero también se esperaba que hubiera una transición a la española en el 2006. Sí, porque España seguía siendo el modelo, sigue siendo en realidad un modelo de cambio civilizado de régimen moderno, democrático. Y en España, vaya que sí tiene derecha y tiene intereses económicos muy fuertes y muy sólidos, pero no tan, llamémosle, tan estúpidos como en el caso mexicano, donde no ven que necesitan cambiar para seguir usando a Lampedusa, que sí hay que flexibilizarse, ¿no? Aquí tienen un miedo heredero del viejo anticomunismo, que no ha hecho muchos cambios. Ya no está la Unión Soviética, ya Cuba no tiene ninguna influencia. Entonces buscaron al chavismo, a Venezuela, para tratar de ligar a esa izquierda mexicana que iba por la vía y sigue yendo por la vía electoral con Venezuela.
y decir, si se abre esa puerta, México se vuelve Venezuela. Y fueron campañas de miedo. En España sí entró el miedo en algunos, sobre todo en el ejército y en algunos sectores españoles, pero su transición no se hizo bajo el signo del miedo. Aquí se cerró porque el miedo triunfó. Pues entonces la conclusión a esta conversación es que España sí logró la transición, pero que estamos esperando todavía en México la transición. Sí, yo creo que aquí tenemos un régimen híbrido. No es ni el autoritarismo, que funcionó muy bien, era un ejemplo. Era uno de los autoritarismos más estables del siglo XX. Ya no está, tampoco está la democracia, están mezcladas los dos elementos. Ese híbrido es muy inestable. En cualquier momento se puede, ojalá cambiara para bien. Creo que se abren posibilidades cada vez que vienen las elecciones, pero también se abre la posibilidad de volver a mantener las formas fraudulentas, las formas en donde la elección no genera legitimidad, que es uno de los objetivos principales de una elección.